El reproductor multimedia de mi computadora se tragó el segundo archivo sin rechistar. Chavo Cap 2 perdido MP4. Todavía tenía las pulsaciones altas por la carnicería de Don Ramón y el fin del señor Barriga en el video anterior, pero el morbo y la sed de venganza contra Televisa eran más fuertes que mi sentido común. Tenía que ver qué más ocultaban. Apenas empezó el video, noté que la calidad era sumamente extraña. No tenía el color habitual de las cintas de 1977. La iluminación era bajísima, amarillenta y lúgubre, como si todo el patio hubiera sido iluminado únicamente por antorchas o velas gigantescas fuera de cámara. Tampoco había música, ni risas grabadas, ni efectos de sonido. Solo se escuchaba un zumbido de fondo, constante y molesto, que me hacía vibrar los tímpanos. La escena abría con el señor Barriga entrando a la vecindad. Pero esta vez el ambiente no era cómico. Al cruzar el portón, se detenía en seco. En el centro del patio principal, todos los habitantes estaban esperándolo. Don Ramón, Doña Florinda, la Chilindrina y Kiko estaban sentados en sillas de madera colocadas en un semicírculo perfecto. Sus rostros no tenían expresión alguna. Miraban al vacío, con las manos apoyadas en las rodillas, completamente estáticos, como si fueran maniquíes. En medio del semicírculo, de pie sobre su barril, estaba el Chavo. Llevaba su ropa de siempre, pero su gorra estaba echada hacia atrás, dejando ver una mirada fría, madura y calculadora que jamás le había visto al personaje. El señor Barriga, visiblemente nervioso en la grabación, daba un paso atrás e intentaba darse la vuelta para salir de la vecindad. En ese instante, de manera mecánica y sin emitir un solo sonido, Don Ramón y Doña Florinda se levantaban de sus sillas con una sincronización inhumana. Antes de que el casero pudiera cruzar el portón, Don Ramón lo tacleaba contra el suelo. Lo perturbador era la fuerza. Don Ramón, que siempre fue un personaje flaco y débil, sometía al señor Barriga con una facilidad aterradora, prensándole los brazos contra el piso de tierra. El Chavo bajaba lentamente de su barril. Caminaba hacia el señor Barriga y, mirando hacia abajo, comenzaba a hablar con una voz monótona, desprovista de cualquier rastro de la inocencia infantil del personaje. Decía que se había terminado el tiempo, que la avaricia del casero se había alimentado de la pobreza y el sufrimiento de la vecindad durante años, y que esa noche la deuda se pagaría con sangre. Lo que siguió en el metraje me revolvió el estómago. Kiko y la Chilindrina se acercaban cargando herramientas de carpintería oxidadas, serruchos, martillos y ganchos viejos. Sin mediar palabra, y con una frialdad que me hizo dudar de si estaba viendo una actuación, los personajes comenzaban a desmembrar al señor Barriga en medio del patio. El gore no se sentía falso. La sangre brotaba oscura y espesa, manchando el suelo y salpicando las paredes descoloridas de las viviendas. Lo más enfermo era que, mientras cometían la carnicería, Kiko y la Chilindrina empezaban a tararear las canciones infantiles clásicas del show, pero en un tono lento, distorsionado y macabro. Don Ramón y Doña Florinda recogían la sangre en cubetas y, con un respeto casi religioso, la caminaban hacia el barril del Chavo, vertiéndola en su interior como una ofrenda a una deidad invisible. El señor Barriga dejaba de gritar a los pocos minutos, quedando como un despojo inerte en el centro del patio. Una vez consumado el sacrificio, ocurrió algo que me heló la sangre. Los cuerpos de Don Ramón, Doña Florinda, Kiko y la Chilindrina se desplomaban al suelo al mismo tiempo, sin fuerzas, quedando completamente tiesos como si fueran marionetas a las que alguien les hubiera cortado los hilos de golpe. El único que quedaba en pie era el Chavo, con la ropa empapada de un rojo brillante. El Chavo caminaba con paso lento y pesado directamente hacia la cámara que grababa el episodio. Se detenía a escasos centímetros del lente.
mano se cerraba por completo en su rostro. Se arrodillaba, estiraba su mano derecha y, con los dedos cubiertos de sangre, limpiaba el lente de la cámara como si quitara el polvo que los separaba. Fue ahí cuando ocurrió. Sus ojos, fijos en el objetivo, parecieron atravesar el metraje. Ya no estaba actuando para una escena de 1977. Sus pupilas se dilataron y se clavaron directamente en mí, en mis ojos, al otro lado del monitor en pleno 2026. El chavo sonreía de una forma torcida, una mueca enferma que le partía la cara, y se quedaba mirándome fijamente en un silencio sepulcral que duró 2 minutos enteros. Sentí una parálisis espantosa. Sentía que si me movía de la silla, el niño del monitor se daría cuenta. El video no era un capítulo descartado, era un lazo digital, un ritual grabado que necesitaba de un testigo para completarse. Y ese testigo era yo. La pantalla se fue a negros abruptamente. Me quedé completamente congelado en la oscuridad de mi habitación, con la respiración entrecortada y el corazón golpeándome el pecho como un tambor. El sudor frío me bajaba por la frente. Esta vez el trauma era real, ya no era solo una historia sangrienta. Sentía una presencia pesada en el cuarto, como si la mirada de ese niño se hubiera quedado grabada en el aire de mi oficina. Miré el tercer archivo en la pantalla con absoluto terror. Chavo Cat 3 perdido MP4. Me temblaba la mano sobre el mouse. Las náuseas eran insoportables y una voz en mi cabeza me gritaba que borrara todo y quemara la computadora. Pero el rencor contra Televisa y esta maldita curiosidad enferma me estaban arrastrando al fondo del abismo. Si el ritual ya había empezado conmigo, no podía dejarlo a medias. Con los dedos completamente empapados de sudor, acerqué el cursor al tercer video.